Una de la madrugada, 31 minutos, de nuevo con ustedes en directo desde la Plaza de la Catedral, a donde acaba de llegar la cruz de guía de la Hermandad del Descendimiento, que lo comentábamos anteriormente, entre 1:30, 2 menos 20 de la madrugada, era cuando esta cofradía, que partió a las 12 de la iglesia parroquial de San Lorenzo, una vez en realizado su recorrido por Sagasta, Hospital de Mujeres, la Plaza de la Libertad, Plaza de las Flores y la calle Compañía, pues ha accedido a su cruz de guía que tienen ustedes ahí en la Plaza de la Catedral. Llega para realizar su estación de penitencia en la madrugada ya esta noche, madrugada de Jueves Santo, de Viernes Santo más concretamente, que estamos viviendo un cortejo, además muy bien formado, es un cortejo fúnebre, donde lo que impera es el color negro, pero con muchos y variados motivos y elementos que forman parte del mismo. Sí, el cortejo de descendimiento pues lleva un número de penitentes que es más bien corto, 70 aproximadamente, 70-80, pero sin embargo tiene muchos detalles y muchas características que los iremos viendo ahora, que hacen que también además esté dispuesto con mucha austeridad y al mismo tiempo también con un estilo propio que ha ido marcando a esta cofradía ya consolidada en la madrugada, porque en otros tiempos salía el Viernes Santo. Sí, además, y no ha perdido su señal de identidad durante todo este tiempo, permaneciendo fiel precisamente a lo que es su espíritu y su forma de poner la cofradía en la calle. Además, vamos a ver dentro de un momento, a revivir un año más, uno de los más portentosos misterios que tenemos en la Semana Santa de Cádiz, que conforman este único paso que vamos a ver dentro de un instante, de una valía en cuanto a lo que es la talla del Santísimo Cristo, del descendimiento de la cruz, realmente impresionante, que sobrecoge verlo también en la calle, y sobre todo por lo que representa el propio misterio y simplemente, y además también como añadido, cómo se simboliza en ese paso muy austero de madera que vamos a ver dentro de unos momentos. Así es, un paso donde además hay imágenes de tres imagineros, de Francisco Buiza, el Cristo y la Virgen de los Dolores, también de su discípulo Francisco Berlanga y asimismo de Luis González Rey, ¿no? O sea que es un paso que está sin embargo muy bien conjuntado, muy bien armonizado, y quien lo vea así sin saberlo probablemente pensará que todo el conjunto es obra del mismo artífice por lo logrado que está, y fue también un acierto de esta corporación en su momento, cuando hizo el cambio aquel que le encargaron a finales de los años 70, concretamente en 1978, a Buiza, el nuevo Cristo del Descendimiento, una imagen que mejoró muchísimo el patrimonio artístico de la cofradía. Que ya tiene, como digo, su cruz de guía aquí, en la Plaza de la Catedral. Hay que destacar un par de cosas, o a mí me gustaría destacar un par de cosas con respecto a esta cofradía. Primero, el fantástico altar de cultos que monta cada año en Cuaresma, que es una auténtica maravilla, es de los más visitados, todos, pero particularmente el de descendimiento. Eso por una parte. Y por otra parte, la imagen de Nuestra Señora de la Quinta Angustia, que forma parte también de este misterio, dentro de esos proyectos que tiene la hermandad a muy largo plazo. En alguna ocasión su propio hermano mayor comentaba pues un proyecto, un sueño más bien que se tiene, que es el tener un paso propio para Nuestra Señora en la Quinta Angustia. Una hermandad que viene de celebrar ni más ni menos que su 350 aniversario. Sí, efectivamente. Bueno, todavía están celebrándolo. Estamos en ello. Estamos en ello. Por cierto, no podemos olvidar, por ejemplo, que dentro de 6 días, 7 días, una semana, el día 9 de abril, finalizan los actos del 75 aniversario de la Cofradía de Sentencia, que comenzaron el 9 de abril, precisamente del pasado año, y finalizan dentro de escasamente una semana. 350 años de una hermandad. Bueno, en Cádiz afortunadamente tenemos esa ventaja, que nuestra Semana Santa y la historia de nuestras hermandades se cuentan por siglos. Así es, se cuentan por siglos, y en el caso de descendimiento hay otro dato, ya que estamos hablando de la historia, que es curioso, y es que esta cofradía ha estado en varios templos, pero en uno de los que estuvo al principio precisamente fue en el desaparecido convento de la Candelaria. El convento de la Candelaria prácticamente ya se ha perdido casi, las personas que conocen la historia de Cádiz sí, pero ya se ha perdido un poco lo que supuso en aquel momento, ¿no? La desaparición de este convento, que ocupaba lo que actualmente es la plaza de Candelaria.
y que fue derribado en los acontecimientos revolucionarios del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Una hermandad que organizó un nutrido número de actos y de cultos con motivo de este aniversario que cumplen, incluso el estreno que tuvo hace poco de una marcha procesional en honor a esta efeméride que se celebra, llamado marcha procesional, ¿no?, fúnebre, Sagrado Descendimiento de Cádiz. Sí, así es, esos actos del 350 aniversario que además han movido también a la unión con otras cofradías del descendimiento que hicieron ellos también, de Toledo, por ejemplo, y eso le ha dado también a esta cofradía, pues digamos que ha aprovechado esa celebración del 350 aniversario para revalorizar lo que supone para Cádiz su propia historia, ¿no? Porque no lo olvidemos, esta es una de las cofradías históricas de Cádiz. Una historia que, por cierto, se descubrió hace poco, porque ellos no tenían datado a la perfección la antigüedad exacta de la hermandad, y fue a través de buscar en ciertos libros antiguos y eso, y notas y actas, pues descubrieron la antigüedad real de la hermandad. Y también otra curiosidad de la Cofradía del Descendimiento es que era una hermandad a la que pertenecieron en otros siglos las familias nobles de Cádiz, como por otra parte ha sido tradición en otras ciudades. Las cofradías del Descendimiento, por circunstancias que ahora mismo pues tampoco están muy claras, pero era así, a esas cofradías solían pertenecer las familias nobles de determinadas ciudades. Así pasa, por ejemplo, en Sevilla, donde se ha mantenido quizá eso en la cofradía de la Quinta Angustia, y en Cádiz, pues esta cofradía del Descendimiento en otros tiempos aglutinó a las familias nobles de la ciudad, y eso quizá pudo también incluso perjudicarle a largo plazo, porque también es cierto que durante algunos años pues estuvo prácticamente postrada y casi al borde de la desaparición, hasta que finalmente se pudo reconstituir y ya pues se incorporó una vez más en los años de la posguerra, se volvió en los años 50 y se volvió a incorporar también a la Semana Santa. Una hermandad que quiero recordar que también celebró un cabildo extraordinario de hermanos para debatir el tema del cambio de día de la salida procesional. Es más, creo que llegaron hasta el punto de que los propios hermanos, ¿no?, creo que autorizaron a la Junta de Gobierno a estudiar y a trabajar en el tema del cambio de día, aunque parece que de momento sigue ahí un poco anclado. Bueno, actualmente no hay nada concreto sobre las posibilidades de un cambio de día, ¿no? De momento nada se ha hablado de eso. La realidad es que la Cofradía del Descendimiento hace su estación de penitencia el Viernes Santo. Y el Viernes Santo se puede entender en la madrugada del Viernes Santo. De hecho, sale a las 0 horas del día. Es que sale a las 12 de la noche. Claro. Por tanto, está entre el jueves y el viernes. Pero realmente su estación de penitencia es en el Viernes Santo, si nos atenemos a lo que es el horario, evidentemente. Claro, ahora bien, que en el futuro se pudieran plantear salir en el Viernes Santo, pero no en la madrugada, sino en la tarde. Bueno, pues eso ya es un futurible que no nos podemos nosotros ni mucho menos plantear, porque son elucubraciones, y aparte que eso le corresponde, que no tienen base ahora mismo, y que le corresponde a otros estamentos cofrades de la ciudad, y por supuesto son los que tienen que poner en orden y los que tienen que organizar. Hombre, sí sabemos, porque tenemos en relación con ellos, y además yo personalmente además soy hermano, pero bueno, que sí sabemos que dentro, por lo menos del sentir de la actual Junta de Gobierno, se sienten muy a gusto en la madrugada, de momento, ¿no? Sí, ellos están bien a gusto aquí. Y no ha habido ningún movimiento táctico de cambio en absoluto. Esta cofradía, por cierto, esta hermandad del Descendimiento, de la que José Joaquín León es hermano, también es la cofradía del pregonero de la Semana Santa de Cádiz, Juan Manzorro, nuestro querido también compañero, que imaginamos que estará formando parte también del cortejo procesional. Sí, yo algunas veces comento de broma que él es mejor hermano que yo, porque él sale y todo, o sea que sí, en eso me gana. Sí, efectivamente. Bueno, este cortejo, Hermandad del Descendimiento, que poco a poco están llegando en ese número reducido de penitentes, apenas un centenar, pero que están ya en la plaza de la Catedral, y que se acerca Cruz de Guía, que está ya prácticamente a la altura de la rampa, y comienza a subir en este instante la rampa hacia el interior de la Santa Iglesia Catedral. Ahí veíamos también anteriormente el Senatus,
y ahora no, ahora vemos concretamente pues el estandarte de la Virgen también saliendo de la calle Compañía hacia la plaza de la Catedral. Túnicas de color negro, no hay guantes, un cíngulo únicamente de color blanco, cirios al cuadril, y se hace igualmente pues el toque como se hacía anteriormente, el toque con de los jefes de sección en el suelo con la varilla para detener la procesión o volver de nuevo a reanudar el camino. Se ha visto en el cortejo, ¿no?, al parecer algunas representaciones de hermandades del descendimiento de otras ciudades, sí. Concretamente creo que era de Toledo, con la que se han hermanado, que venían este año a participar en la estación de penitencia, precisamente a través de esas relaciones que se establecieron con motivo de los actos que se celebraron en las efemérides del 350 aniversario. Por cierto, ahora que tenemos ese plano en la pantalla, que veíamos eso que se ve blanco en la plaza de la Catedral, que mucha gente no lo sabe, es la planta de la Catedral de Cádiz, que se va a proceder, una vez que termine Semana Santa, se va a proceder a retocar, que está bastante dañado efectivamente ese mármol del uso diario de la propia plaza, pero más concretamente también de lo que es la Semana Santa. Plaza de la Catedral que vuelve a llenarse de público de nuevo. Sí, ya la gente vuelve a los palcos. Como la gente vuelve a ocupar su sitio. Vuelve de nuevo a sus palcos y el viento, a pesar del tiempo que ha pasado, de la 1 de la madrugada, no ha bajado de intensidad. Quizás un poquito la temperatura no es tan fría parece, o al menos yo lo noto de momento como lo notaba hace un par de horas. Ahí al fondo de la calle Compañía se ve cómo discurre el cortejo. Al fondo del todo, casi en las puertas del seminario, está esa estrechez de la calle Compañía por donde tiene que ver aparecer, a lo ven mucho mejor en ese plano, tendrá que aparecer el paso con ese impresionante misterio del descendimiento de la cruz. Así es, lo veremos ya pronto y debe de estar bastante cerca, porque creo que las secciones que se veían al fondo saliendo del túnel de Compañía, me parece que una de ellas ya era la última, y eso quiere decir que solo faltarían la presidencia y los ciriales por detrás, ya antecediendo al paso del descendimiento. En este caso también es un único paso, no hay música, únicamente la música de capilla y marcha a paso de horquilla. Es un paso mucho más rápido, mucho más, apenas si llega a estar 5 horas en la calle, puesto que salen a las 12 y poco antes de las 5 regresan a San Lorenzo. Como curiosidad, la hermandad, con motivo del 350 aniversario, estuvo estudiando la posibilidad de que esta madrugada el paso de misterio fuera acompañado por una banda de música, cosa que finalmente no pudo llevarse a cabo pues por otros problemas, ¿no? Pero la posibilidad estuvo ahí, se estudió, y la verdad que hubiera sido algo bastante curioso. Ahora que tú lo dices, creo recordar que en el programa de Onda Cofrade, Antonio Macías, el hermano mayor, nos comentó precisamente esa posibilidad. nos lo dijo él. Incluso nos dijo que existía la posibilidad de hacerlo, hubiera sido una banda de música, bueno, una banda de música completa, de vaso de palio para entendernos, ¿no? Y que hubiera ido tocando marchas fúnebres, pero finalmente parece que el tema se estuvo estudiando, pero ha quedado descartado. No pudo ser y no es, y en cualquier caso descendimiento lo vemos a la calle como lo vemos cualquier otro año, cualquier otro madrugada de jueves a Viernes Santo, pero eso sí, son 350 años de historia los que atesora esta hermandad del descendimiento. Y ya vemos los ciriales ahí, ¿no?, saliendo del túnel de Compañía. Están saliendo, están al menos de momento ahí. Un detalle de uno de los faroles que marcan secciones. Y en primer término también, pues abajo en la base de sus pantallas, los cirios que son de color azul. De color azul, efectivamente, es el color que llevan los hermanos del descendimiento, esos cirios. Con el escudo de la cofradía que también está marcado en los cirios. La mayoría apagados en virtud precisamente y por culpa del viento, que no es fuerte, hay que decirlo, pero lo suficiente como para que mantenga las candelerías y los cirios apagados. Sí, sobre todo en esa zona donde están ahora, de la plaza de la Catedral, donde el viento prácticamente les da de frente y por tanto es muy complicado, sobre todo para los cirios es complicadísimo que se mantengan encendidos. Cofradía que se fundó, por cierto, en la devoción que un niño tenía al misterio del descendimiento.
Es un niño, además curioso, porque en la Semana Santa gaditana no se suele saber, bueno, en las cofradías a lo mejor más recientes sí, ¿no? Pero en las que son antiguas, pues se sabe que fueron fundadas por un grupo de hermanos, pero en muchos casos no está muy bien documentado y no se sabe quiénes fueron, pero en el caso de Descendimiento, el nombre de ese niño, que era Miguel Omaña, se llamaba, ha pasado a la historia. ¿Cierto? Y en todos los anales de la Cofradía del Descendimiento, en todas las referencias históricas que se hacen, se les cita siempre porque efectivamente fue así, fue fundada por la devoción de un niño que tenía la primitiva imagen, al parecer, en su casa, y era tanta la devoción que despertaba que finalmente hubo que hacer la hermandad. Ya ha pasado 3 siglos y medio y que se cumplen este año con actos que, como comentaba anteriormente Adrián, bueno, pues todavía se están celebrando, van a todavía cubrir unas semanas más, un tiempo más, con conferencias y con diversos actos que han ido jalonando todos estos meses que se han celebrado actos y que todavía faltan por celebrar. De hecho, prácticamente en puertas del Domingo de Ramos tuvo lugar una interesantísima conferencia que pronunció Antonio Macías Geneiro, que es el hermano mayor, sobre la historia de la cofradía de la Hermandad del Descendimiento. Actos de todo tipo, tanto religioso sí, como cultural, sí. como musicales, ya que hubo un concierto también de marchas procesionales. Exacto. La verdad que fue bastante completo y muy trabajado por la hermandad, cosa que también hay que reconocerle. El año pasado, por cierto, en Cuaresma se presentó el cartel conmemorativo de los 350 años de fundación de la Hermandad del Descendimiento. Ya hasta nosotros llega el sonido lejano de esa capilla de música que viene acompañando y que viene precediendo el único paso precisamente del Descendimiento. De fondo, sobre la capilla de música, también las horquillas, y habíamos visto fugazmente en ese plano anteriormente también lo han podido ver ustedes, cómo se adivinaba ya el primero de los faroles de una de las esquinas del paso, que ya está casi entrando en ese pequeño túnel de la calle Compañía. Ya dentro de muy poco va a salir de esa zona, y una vez que lo haga, pues ya entrará muy rápidamente en la plaza de la Catedral, como hemos comentado en días anteriores. Esa zona de la calle Compañía, por su estrechez, obliga a ralentizar el paso, ahí ya lo vemos, avanzando, pero una vez que salga ya avanzará muchísimo más deprisa hacia el interior de la Catedral. Es un misterio realmente impresionante, el de Descendimiento, que llama poderosísimamente la atención, además de por la valía de la talla del Cristo de Ortega Bru, concretamente, la magnificencia del momento pasional que se representa, que es Cristo descendido de la cruz, y con el sonido de esa capilla de música atravesando ese pequeño túnel de la calle Compañía.
atravesando y pasando poco a poco por la calle Compañía. Me comentaba Juan Pidre, es un misterio realmente impresionante el que tenemos la gran fortuna de tener en Cádiz, y además desde el punto de vista evidentemente el devocional del momento pasional que se vive, ese plano también desde la calle Santiago es realmente increíble. Al fondo, fíjense la cantidad de público que hay en la calle Santiago viendo pasar, discurrir lentamente descendimiento por la puerta del Seminario San Bartolomé de Cádiz, y se encamina hacia aquí, hacia la plaza de la Catedral por la calle Compañía, que va a ser efectivamente el siguiente plano que veamos y que nos ofrecen nuestros compañeros de realización. Increíble, como digo, ahí lo tienen de nuevo. Un paso que además, debido, Juan, tú que entiendes de eso perfectamente, a su altura, una altura que no es la habitual en los pasos de Cádiz, a la configuración del propio misterio, lo hace un paso muy dificultoso, muy pesado a la hora de cargar y complicado a la hora de llevar, ¿no? Sí, yo recuerdo que antiguamente lo sacaba la cuadrilla de Pedro Ram y decían que era muy, yo no lo llegué a cargar, que era muy incómodo. De hecho fue el primer paso que salió con la mesa de aluminio aquí en Cádiz. Claro, para Tienes de aluminio de las primitivas, de las primeras que salieron en Cádiz. De las primeras, sobre todo para quitarle ese peso que tiene que tener, efectivamente que tiene que tener, sobre todo por lo complicado del misterio y la altura que tiene, efectivamente, que lo hace incómodo de cargar, incómodo también de llevar, porque tiende al balanceo. Las dos imágenes que van sobre claro, esas son dos imágenes que van en la parte alta de la cruz, los santos varones, José de Arimatea y Nicodemo, y eso pues se dificulta a la hora del balanceo en el paso, ¿no? Incluso a la hora del propio mesido, aunque va un paso horquilla, pero el propio mesido te va simbrando arriba. El paso muy dificultoso, muy dificultoso. Difícil de llevar, y solamente la pericia de nuestros capataces, de nuestros cargadores, por supuesto, el cariño y la devoción de los hermanos que ponen a la hora de poner el paso en la cofradía en la calle, pues hace que podamos deleitarnos realmente y sobrecogernos también con, repito, ese momento pasional. Es un calvario en el que al pie de la cruz pues veremos efectivamente a Nuestra Señora, veremos a San Juan, un poquito más tarde lo veremos con más tranquilidad, y cómo los santos varones con el sudario descuelgan el cuerpo de Cristo muerto de la cruz. Y comentábamos antes, viendo el paso del descendimiento, que es un conjunto magnífico desde el punto de vista de imaginería, pero realizado pues, en este caso por tres artistas, ¿no? Por tres autores. Concretamente el Cristo y la Virgen son obra de Francisco Buiza. Los santos varones que están arriba en el paso son obras de Francisco Berlanga, que era discípulo de Buiza, el autor del Cristo. De Buiza, efectivamente. Y luego también las Marías, las tres Marías y San Juan, que son obra de Luis González Rey. Y una titular más, ¿no? La Virgen de la Quinta Angustia. Sí, pero bueno, no sale en este paso. Que vamos a ver, ahí vemos el guión también en primer término, el libro de reglas que porta el secretario, una representación también del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, inmediatamente detrás tres bocinas, símbolo de como que anuncian lo que viene inmediatamente detrás, que es el cuerpo de acólitos, que es lo último que hay antes de que llegue el paso, y inmediatamente detrás ese fantástico misterio que vamos a ver dentro de unos instantes, que es el descendimiento. Además van a poder admirar algo que comentaba yo hace un momento con Juan Pidre, y es Juan Carlos Romero, que es un auténtico maestro que vista las imágenes y sobre todo el exorno del paso, que quiere de alguna forma fidelizar lo que era la vegetación que había en el Monte Calvario, donde Cristo murió, pues hecho a base de cardos, de espinos y de una vegetación que, digo, intenta simular lo que había, para darle mayor realismo y sobre todo hacer resaltar y realzar el misterio. Realmente impresionante, ¿eh? Todos esos pequeños detalles, parece que no, pero contribuyen a que la puesta en escena de la Pasión de Cristo en una hermandad como es esta del descendimiento se haga con la mayor fidelidad posible, naturalmente, porque se rememoran los misterios de la Pasión. Es así, está claro. Bueno, pues el paso se va a levantar de nuevo, ya se ha levantado, y lo vamos a ver encaminar hacia aquí, hacia la plaza de la Catedral. Es un paso de maderas oscuras, de líneas muy austeras, iluminado por 4 faroles de madera también muy austeros, como todo lo que rodea a esta hermandad del descendimiento.
la magnificencia de ese misterio, Nuestra Señora de los Dolores, que también es la titular dolorosa de la hermandad, en ese Calvario en el que se puede ver efectivamente a San Juan. Le ven a la izquierda, lo veíamos hace un momentito, lo volveremos a ver con detenimiento durante el resto de la noche en su discurrir por la carrera oficial y también en su estación de penitencia, pero es un misterio realmente impresionante, de los mejores que tenemos en Cádiz. El paso que además va con un adorno de lirios morados. Un pequeño toque de lirios morados, efectivamente. El silencio respetuoso por parte del público en la plaza de la Catedral, que se pone de pie al paso de Cristo muerto, el sonido de las horquillas y muchos, por cierto, de los cargadores que están haciendo penitencia descalzos, también bajo el paso, donde se va incluso rezando distintas oraciones, el rosario también, por supuesto, en sus misterios dolorosos, en esta estación de penitencia que está realizando la Hermandad del Descendimiento a esta hora ya de la madrugada, 2 en punto concretamente, cuando el paso acaba de entrar en la plaza de la Catedral. Detalles de este, insistimos, magnífico misterio del Descendimiento, hermandad que está celebrando este año 350 años desde que se fundó. Y el paso, que es de madera oscura, como vemos, y iluminado por 4 faroles, que le da también una sobriedad muy especial y que realmente es muy austero, como todo en la cofradía, y únicamente está ahí tallado, como lo hizo Antonio Velázquez aquí en Cádiz, para realzar el misterio, que es lo importante. El misterio es sobrecogedor y se impone por encima de todo en este paso, que, como decimos, es también de unas líneas austeras. Faroles que ya están también en proceso de renovación, ya que están adquiriendo poco a poco unos nuevos que serán estrenados, si no la Semana Santa del 2016, para la próxima como muy tarde. No tiene nada que ver con los que en este momento estamos viendo. Manteniendo la línea de la hermandad, evidentemente serán faroles que den, pues al menos en lo que es en las esquinas del paso, otra visión bien distinta, resaltando un poco más que los que vemos en la actualidad, que son efectivamente de madera. El paso ya está cuadrado perfectamente, casi con la rampa de la Catedral. Una maniobra muy rápida que permite ese paso de horquilla. Ahí ven los faroles, que probablemente, como decía Adri, pues el año que viene van a ser sustituidos por otros que se están ejecutando, que creo que en su momento creo que vimos el boceto, me parece, de los faroles. Son realmente preciosos, son muy buenos faroles, con los que van a dotar de otra visión al paso, sin perder en ningún momento, que lo realmente importante es el misterio. Y un misterio que ganó también mucho con el cambio de los ropajes de las imágenes, porque recordamos que hace unos años todos estaban vestidos de negro y no se podía apreciar con bastante claridad lo que ahora sí podemos apreciar este año, ¿no? Con más colorido y más... Estamos viendo realmente transportado 2016 años después el Calvario, donde Cristo, donde Cristo murió. Efectivamente es el Calvario lo que está ahí representado. Ven ese pequeño detalle, como decía José Joaquín, de lirios
pero también de otro tipo de Sí, vegetación, porque- como espinos, como hemos comentado, también algún helechos, también hay cardos. Sí, algún cardo. En realidad, hombre, efectivamente no es un monte de lirios como podemos ver en No, otros no, pasos, no. no tiene nada que ver. Es un adorno de lirios pues, muy sobrio, predominan los lirios junto con algunas otras flores esparcidas por medio pero todo ello dentro de un tono muy austero, como es habitual en todo, no solamente en lo que es el cortejo, sino en todo lo que predomina en la hermandad. Ese detalle también de la calavera Los que motivos alegóricos que también que lleva el paso. simboliza la muerte, en fin, son muchos detalles. Y ahí veíamos también en primer plano el farol, que efectivamente pues la hermandad ha decidido mejorarlo porque desde el punto de vista estético es claramente mejorable, ¿no? Pero que todo lo que sea también subrayar el patrimonio artístico dentro del propio estilo de la cofradía vendrá muy bien. Y esa calavera que se ve también en algunos otros pasos de la Semana Santa gaditana, el de Sí, Piedad, por ejemplo, lo lleva. también la lleva. Y simboliza el monte de Calvario, era el monte de la calavera. Y la calavera, por otra parte, como sabemos, es el símbolo De la de la muerte. muerte. Hermandad que tiene una salida muy complicada de su templo, porque como todos saben, la iglesia de San Lorenzo tiene una puerta bastante reducida. Y pues fíjense este misterio, ¿no? Con esas escaleras y esa cruz alzada, pues la verdad que tienen que hacer bastantes maniobras para conseguirla sacar sin ningún tipo de problema. Paso que, por cierto, esta misma noche, una vez que se recojan, es desmontado por completo. El misterio vuelve directamente a su capilla y el paso se desmonta por completo, íntegramente, en todas sus piezas, no como otros pasos que se traslada a la mesa, etcétera. Este se desmonta por completo. Vamos a quedarnos ahí en la rampa de la catedral con la música de capilla acompañando la entrada en el primer templo de nuestra capital del descendimiento.
paso del descendimiento entra en el interior de la catedral, únicamente acompañado en algunos momentos por esa capilla de música, que es la que le acompaña, el único acompañamiento junto con las horquillas que tiene durante su recorrido procesional. Público ya que sale o se viene precisamente de esta parte de la escalinata de la catedral y se viene o hasta la puerta de Arquitecto Acero y sobre todo hacia el Campo del Sur, ya cogiendo sitio para la salida del Perdón, que será en unos 45-50 minutos aproximadamente. Eso te iba a comentar, que efectivamente una parte se está yendo hacia Arquitecto Acero, pero sobre todo la gran mayoría del público se va ya para el Campo del Sur, para coger un buen sitio a ver la Cofradía del Perdón, a la que ya le queda menos de una hora para empezar la salida. Y bueno, son las 2:10 de la madrugada, seguimos en directo, tenemos que hacer un alto también importante para la información comercial y enseguida regresamos en directo.